Bueno, ¿cuánto tiempo? Aquí me tenéis otra vez, volviendo a hablar del juego al que tantas horas le hemos dedicado. Esta vez vamos a hablar de si Ark ha tocado fondo o no, y de cuáles serían las claves para que este juego volviese a remontar, qué sería lo que tiene que hacer la empresa para que Ark vuelva a estar en el punto donde estaba antes, para salvar Ark. Además, al final del vídeo contaremos con las opiniones de algunos youtubers de Ark que muchos de vosotros conoceréis sobre cuál es el estado actual de Ark y si tiene salvación o no. Así que quedaos hasta el final si queréis verlas, porque dan bastante que hablar. Y respondiendo a la primera cuestión del vídeo, ¿Ark ha tocado fondo? Pues sí. Con el lanzamiento de Ark Survival Ascended este mes de enero, Ark ha tenido la menor cantidad de jugadores online activos en su historia. Ark Survival Ascended en enero ha tenido una media de menos de 10.000 jugadores activos, cosa que en ningún mes en la historia de Ark Survival Evolved ha ocurrido. A esto se le suman los problemas económicos que está teniendo Snail Games, que es la publisher y desarrolladora de Ark, cuyas acciones en bolsa han bajado a menos de $1 este último mes y tienen un mes para volver a remontar el valor que tenían antes, o si no desaparecerán del mercado, por lo que pese a las ayudas de nitrados, otra vez esta empresa se puede volver a ir a la quiebra. Ha tocado fondo a nivel de números, pero ¿realmente hay salvación? Pues claro que la hay, y el foco estará en solucionar los siguientes problemas. Puede que me repita mucho, pero uno de los puntos principales a arreglar, a corregir, es el mes. Los jugadores de Ark Survival Evolved estamos hartos de hablar del mes, parece que viene incluido con el juego, ¿no? El Ark ya te trae agujeros en los mapas, pero es que es algo crucial. Tú no puedes sacar un juego con 50 agujeros en tu mapa y a día de hoy, pese a que muchos youtubers han subido esos exploits, los hayas tapado con un arbusto, pero siguen estando. Arréglalos, arregla el mapa que has creado para que se juegue a este espectacular juego y luego ya añade los cosméticos, vete añadiendo más mapas, pero el mapa que saques, sácalo bien. Y corrígelo, que todavía no lo has corregido. Otro punto importante es mejorar el sistema de anti-cheat que tiene el Ark ahora mismo. Por 5 pavos puedes joderle la experiencia multijugador a personas que han invertido cientos de horas en cualquier servidor PvP o PvE, porque con 5 euros te puedes comprar un hack con el que volar más rápido, apuntar a donde quieras, hacerlo todo infinitamente mejor. Yo no sé por qué no invierten recursos, trabajadores y tiempo en desarrollar un buen sistema de anti-cheat, que en vez de desarrollar otra vez el Ark Survival of the Fittest, que es un suplento fracaso, porque no tiene ni 30 jugadores online simultáneos al día, ni 30 jugadores online, pero es que todavía la gente va volando con un Quetzal como si fuese un Lamborghini Diablo. Entonces hay que invertir estos recursos en desarrollar un anti-cheat más potente que el de Club Penguin, porque ahora mismo en Ark tú te metes hacks Ark Survival Evolved y en una página inglesa te puedes comprar por $5 al PayPal cualquier cheat y Ark pues va a tardar en detectártelo o directamente ni te lo detectará. Ese es un punto muy importante a corregir, los cheats, porque ahora mismo la única opción que hay es irte a PlayStation para poder jugar sin hackers, pero el mes lo sigue habiendo. Tercer punto importante, administradores activos. Necesitamos que los admins de Wilcar hagan las cosas bien y respondan los tickets bien, y sobre todo que mejoren el sistema de atención al cliente, porque para que te respondan a un ticket sobre que te están haciendo mes, te están tirando la base con aimbot o por debajo del mapa, a lo mejor tienes que esperar a que no te quede un cimiento en ese mapa ni ninguno de los otros, porque los has dejado ya. Administradores activos que vayan por los servidores revisando qué bases han dupeado, porque es exagerado y tampoco hay tantos servidores. Entonces tú contratas un equipo de gente que te mantenga los servidores limpios para que la gran mayoría de personas que juegan este juego, que lo jugamos de manera legal, podamos disfrutar de una buena experiencia. Pero es que si los administradores no hacen ese trabajo, que es para lo que supuestamente les pagan, estamos vendidos a merced de la anarquía y a que los hackers hagan lo que quieran con nosotros. Fijaos en juegos como Power, que si le das al Options ya te sale en una de los apartados donde está ajustes, salir del juego y tal, el de enviar un ticket porque tienes un problema tal. Para tú enviar un ticket en el Ark tienes que darte de alta en la página de Ark, solo puedes mandar un correo por cuenta. Una mierda. Así que los administradores son un punto muy importante a tratar si queremos que Ark vuelva a ser lo que era. Cuarto punto y último, y no por ello menos importante, dejad las falsas esperanzas. Wilcar es la empresa de videojuegos con más retrasos de la historia, porque cada fecha que anuncian la posponen. Cada fecha que anuncian la posponen. Una fecha que salga Wilcar tiene como mínimo 1 o 2 delays. ¿Ok? Y no me estoy inventando nada, es así la realidad. Y esto es fatal, porque a nosotros, lo primero, no os ilusionáis. Lo segundo, nos organizamos para que ese día que sale un mapa o sale el propio juego, podamos jugarlo. Y lo tercero es que no anunciáis el delay con una semana de antelación, lo anunciáis un día, 2 días antes de que se retrasa una semana, 3 días y luego no sabes la hora a la que sale. Para ello, no pongáis fechas
de anuncios porque no las cumplís. Entonces, sacarlo cuando lo tengáis, pero no lo anunciéis, porque si no, el feedback que vais a tener es negativo, porque siempre estáis retrasando las cosas y siempre os cae lo mismo por Twitter. Dejar de prometer y hacer. Así que centraos en lo importante, arreglad vuestro juego, dejaos de cosméticos y cosas así. No confío en vosotros, Wildcard, pero por vuestro propio bien y el de vuestra empresa, tomad acción y haced caso a alguno de estos puntos, porque si no, no va a ir nada bien esto del ARK. Y ahora veremos qué opinan algunos de los youtubers que conoceréis sobre este tema. ARK está muriendo porque la empresa que lo lleva es incompetente. Claro que tiene una salvación. El ARK Survival Ascended es un juego con una proyección increíble. Pero hasta que no arreglen el mes, hasta que no empiecen a poner fechas reales y no ir retrasándolas una y otra vez, y de verdad, hasta que no trabajen para ir sacando todos los mapas nuevos cuanto antes y sin demasiados fallos, no vamos a llegar a nada. Y el juego, muy a mi pesar, acabará muriendo de verdad. Si ARK ha seguido durante estos últimos años decentemente, por así decirlo, ha sido gracias a los creadores de contenido, tío. Que con las series que hacemos, con el contenido que hacemos, tanto en PvE como en PvP, tío, mantenemos a la gente con ganas y viendo el juego de manera divertida. Pero realmente lo que hay detrás de los vídeos y lo que hay detrás, las horas que hay que echarle para crear contenido, cuando nosotros creamos contenido de PvP, tío, lo que se sufre fuera de cámara, con la base, con el mes, con los hackers, con el dupeo, con todas esas cosas, eso no está pagado, tío. O sea, no está pagado, no está recompensado, ¿sabes? Situación del ARK, probablemente todos lo hayan dicho ya, horrible. Está todo en caída, menos jugadores que nunca. Solución, según mi persona, hagan el puto asa gratis. Y sigan con las skins quizá, con el mercado ahí de skins, de microtransacciones. Así funcionan los juegos en general, el Rust y varios otros ejemplos. Pero no veo otra solución a que hagan este juego gratis y se llene de nuevos jugadores y reviva la cosa. Buenas tardes, aquí Miñanco reportándose. Os voy a contar una película, ¿vale? El ARK llegó a su fin. Que nadie juegue. Estudiar, trabajar, chambear, salir a la calle. ¡Pero no jueguen a esa mierda! El tema es lo que he dicho yo siempre, básicamente. Que si tienen salvación, pues sí, pero depende de ellos. O sea, si se ponen las pilas, pues bueno, es lo de siempre. Si hay admin activos y empiezan a deswipear a gente que haya dupeado, a banear a todo el mundo, en plan, es que es simplemente que estén activos, ya está. Que sí, que les va a costar la primera semana, 2 semanas, primer mes, pero luego la gente se caga, tío, y no lo hace más, bro. Y ya, es que, no sé, hay mucha más gente que juega a Legends que chitea, ¿sabes? Pero claro, si dejan a los cheaters impunes prácticamente, pues la gente dice, bro, yo no voy a ser aquí el tonto, y acaban chiteando todo el mundo, y es lo que pasa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros también que me he creado otro canal que es este de aquí, se llama Akantor, donde dentro de poquito empezaré a subir contenido de blogs, desarrollo personal, hábitos saludables, salud mental, sexo y esos temas bastante chulos, tengo muchas ganas de empezar. Y suscribiros porque se vienen también más vídeos al canal de Akantor Play. Así que espero que os haya gustado, que Wildcard tome acción, lo he subtitulado hasta en inglés para ver si lo ven y que se recomienda a más gente porque si no, no hay manera. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós, que tengáis un buen día.